Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre que es sobre todo nombre. Te saluda tu hermano y amigo el pastor David Abreu en una edición más de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Es una gran bendición poder llegar hasta ti en esta preciosa mañana con una palabra que va a traer refrigerio, que va a traer nuevas fuerzas, que va a traer dirección a tu vida. Así que está atento, está atenta a lo que Dios te quiere decir en esta hermosa mañana, para que ciertamente seas fortalecido en la fe en el Señor Jesucristo y reciba guianza y reciba iluminación. Así que nuestros saludos a toda esta hermosa audiencia de parte de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza en Moca, Puerto Rico. Te invitamos a que sea parte de nuestras celebraciones. Nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana a recibir palabra de Dios, a adorar juntos como comunidad de fe y a impartirle tanto una palabra a los adultos como a los jóvenes, como también a la niñez a través de lo que llamamos la iglesia infantil. Los miércoles también nos reunimos para tener nuestra celebración de oración y de estudio de la palabra. Este miércoles, específicamente este miércoles, mañana al 11 de octubre a las 7:30 vamos a tener como parte de nuestra enseñanza una charla a través del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Moca. El tema de esta enseñanza es recomendaciones de seguridad ante la alta incidencia de fraude, de hackeo de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Queremos unirnos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Moca en su esfuerzo de orientar a toda la comunidad, abrirnos bien los ojos, que no hacer, las precauciones que tenemos que tener para que no nos roben la identidad, cómo realmente proteger nuestra información personal, que es tan importante, que puede ser usada para otras personas, para robarnos dinero, para hacerse pasar por nosotros, para cometer fechorías, para que entonces nosotros quedemos como culpables. Así que te invito que este miércoles es completamente gratis, pases por nuestra iglesia, además de orar y adorar con nosotros, reciba esta charla que va a ser de gran beneficio para ti y los tuyos. Bueno, después de tanto anuncio, vamos al tema de esta preciosa mañana. Este tema está inspirado en un devocional que estoy haciendo con el ministerio Un Milagro Cada Día, Jesús.net, que es la página donde puedes conseguir estos devocionales. Nuestro hermano Christian Misch, que es el encargado de los devocionales en español, compartió un tema, está compartiendo esta semana, empezó ayer lunes, un tema sobre cómo escuchar la voz de Dios. Y mira, de verdad que sí nos hace falta aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos errores? Y no digo yo errores, horrores cometemos cuando somos incapaces de escuchar la voz de Dios y tomamos decisiones por nuestra propia cuenta basándonos en la sabiduría humana.
Y muchas veces tomamos esa decisión sin contar con Dios, sin esperar que Dios nos confirme, sin esperar de que Dios nos hable. Estamos tan ansiosos, ¿verdad? Estamos siempre de carrera. Queremos que las cosas nos lleguen rápido. Y hacemos decisiones y luego que cometemos el error o metemos la pata, queremos entonces que Dios nos saque del lío que nos hemos metido por no saber esperar en Dios y por no saber escuchar su voz. Así que prácticamente nuestro hermano Christian Misch nos comparte, ¿verdad?, cómo escuchar la voz de Dios. Nos da unas claves preciosas. Hoy martes salieron las claves, 4 claves sobre cómo escuchar mi voz. Mira lo que dice la palabra de Dios al respecto en Juan 10, 27 al 29. Y yo leo de la Nueva Traducción Viviente. Mis ovejas, mira lo que afirma Jesucristo, el gran pastor, nuestro pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo la conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Mis ovejas, mira qué afirmación profunda y poderosa. Mis ovejas escuchan mi voz. Y se supone que tú y yo, si somos ovejas del Señor, si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos como parte de lo que el Espíritu Santo nos ha impartido al venir a morar a nuestra vida, la capacidad de escuchar la voz de Dios. Fíjese que nos comparan con ovejas y las ovejas tienen esa capacidad de entre tantas y tantas voces poder distinguir la voz de su pastor. Fíjate, hay un video que se puede conseguir a través de YouTube donde nos presenta un rebaño de ovejas y se acercan a la cerca de este rebaño diferentes tipos de personas que comienzan a llamar a las ovejas, pero ninguna oveja le hace caso a esas personas que son extraños, que son personas que las ovejas no conocen. Pero en medio de este grupo surge un hombre que llama a las ovejas y esas ovejas responden al llamado y se acercan hasta él. Imagínense, te puedes imaginar, ¿no?, quién fue ese hombre. Ese hombre fue su pastor. Porque a pesar de que se dice que las ovejas tienen un cerebro tan pequeño y por eso necesitan ser guiadas, necesitan ser pastoreadas, tienen esa capacidad singular de saber distinguir entre tantas voces las voces de su pastor. Yo tenía una perrita que falleció, fue una de mis primeras, creo que fue la primera perrita que yo tuve cuando me vine a vivir a Moca. Y esa perrita que se llamaba Pelusa, en un momento dado nosotros nos mudamos a una carretera bien transitada, la carretera 110, los que conocen algo del pueblo de Moca, es una carretera bien transitada. Mi casa estaba a la orilla de la casa y constantemente pasan cientos y cientos y cientos de carros por esa carretera. Pero esta perrita tenía la habilidad de saber distinguir entre tantas y tantas y tantas carros el sonido de mi carro. Y cuando mi esposa veía que la perrita se paraba en 2 patas frente a la puerta, ella decía, ahí viene David. Y así era. Tan pronto ella hacía esto, en segundo, yo aparecía porque ella sabía distinguir. De igual manera, se supone que nosotros como hijos de Dios, como ovejas del Dios Altísimo, tengamos la capacidad de distinguir entre tantas voces la voz de nuestro pastor, la voz del Señor. Así que te hago esta pregunta, yo me la he hecho a mí. ¿Escucha la voz de Dios tu pastor? ¿Tienes dificultad en escucharla? Mientras yo escuchaba
al hermano Christian Misch haciendo esa pregunta, por lo menos todas las preguntas que hizo, como a 3 yo tuve que contestar afirmativamente. Porque es frustrante. Es frustrante. Hay momentos en que ciertamente, por más tiempo que llevemos en el Evangelio, por más tiempo que llevemos sirviendo al Señor, hay momentos frustrantes en que no podemos escuchar la voz de Dios. No porque Él deje de hablar, no porque Él no esté hablando, sino porque tenemos problemas de audición espiritual. Tenemos un fenómeno espiritual que nos ha tapado nuestros oídos, que nos impide escuchar la voz de Dios cuando se supone que según las escrituras seamos capaces de escuchar la voz. Y constantemente nos sentimos que estamos dando palos a ciega porque no tenemos un sentido de dirección, no nos sentimos guiados, preguntamos, hablamos y parece que nuestra oración es un monólogo, como que si Dios no nos escuchara, porque como que sentimos que Dios nos responde, nos dice, nosotros quisiéramos direcciones específicas. Señor, dime que sí, dime que no, que hago, y a veces nos desesperamos. Y como no tenemos respuesta de Dios, pues entonces hacemos lo que mejor se nos ocurra. Y ahí es que vienen los errores que muchas veces cometemos, ¿no? Así que es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios, porque algo que se aprende, porque aunque espiritualmente se supone que tenemos por el Espíritu esa habilidad de escuchar la voz de Dios, y que seamos capaces de escuchar la voz de Dios, lamentablemente en nuestra condición humana, tanto a nivel de alma como de cuerpo, tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestros impedimentos, hay cosas que nos impiden, voces internas, situaciones emocionales, situaciones espirituales que nos impiden lamentablemente escuchar la voz claramente, ¿verdad? Claramente escuchar la voz de Dios. Y Dios está hablando, Dios continúa hablando y habla de diferentes maneras y nosotros tenemos que aprender como sus hijos y sus ovejas a desarrollar esa habilidad, a afinar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios, para ser certeros en las decisiones que tomamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Así que en este programa, y no sé si pueda terminar hoy, si no seguimos en el próximo, vamos a estar hablando sobre cómo escuchar la voz de Dios. Vamos a estar compartiendo lo que aprendamos en esta semana a través de nuestro hermano Christian Misch. Nuevamente le recomiendo, búsquenlo en la internet, Un Milagro Cada Día, Christian Misch del ministerio Jesús.net, y usted se puede suscribir para que constantemente todos los días a su email le manden el devocionario. Usted puede hacer ese devocionario, enriquecer su vida. Ellos son cristocéntricos, están en una sana doctrina. Christian y los directores de este ministerio son hombres y mujeres de Dios que Dios ha usado para bendecir mi vida, y sé que te va a bendecir a ti de una manera muy especial. Fíjate, hay personas que piensan que ya Dios no habla, que eso era algo de antaño, del tiempo de los profetas, pero Dios está presente. Y como se titulaba un libro que tuve que leer en un curso de humanidades en la Universidad Cristiana de las Américas, Dios está presente y no está callado. Hubo un tiempo, ¿verdad?, en la historia de Israel que hubo un periodo que se llamó los 400 años de silencio, ¿verdad?, en el periodo intertestamentario, donde no hubo voz profética para traer dirección. Fue parte de la disciplina, del castigo que Dios impartió a su pueblo. Pero a partir de Cristo, Dios está presente y Dios está hablando. Lo que pasa es que no hemos tenido oído para escucharlo. Hemos estado tan desenfocados, tan distraídos en tantas cosas, que no hemos sabido afinar nuestros oídos para escuchar. Pero Dios está presente y no está callado. Mira lo que dice el Salmo 19:4, y leo de la versión Biblia de las Américas. Mas por toda la tierra, ¿por dónde? Por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Ellos
en ellos puso una tienda para el sol por toda la tierra. Dios habla de diferentes maneras. A veces esperamos escuchar la voz de Dios de una manera audible. Y Dios no siempre habla de una manera audible. En este caso, según el Salmo 19, Dios habla a través de su creación, habla a través de la naturaleza. Tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos la palabra profética más segura, la palabra del Señor, la Santa Biblia. Y ahí Dios sigue hablando porque creemos que esta es la palabra de Dios, regla infalible de fe y de práctica. Y tenemos las Escrituras y nos habla Dios a través de diferentes personas y nos habla a través de sueños, de visiones, de profecía, de los dones del Espíritu. Dios está presente y nos ha hablado, haciéndose hombre a través de la persona de Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne. Dios sigue hablando de una manera muy especial y Él desea. A veces dicen, no es que Dios no me habla, es que Dios no me quiere hablar, es que Dios solamente le habla a la gente consagrada, a la gente santa, a la gente que está en el ministerio, a la gente que está metida con Él. A mí Él no me habla, yo soy poca cosa, yo soy muy carnal, yo soy muy emocional, Dios no me va a hablar. Yo le he fallado tantas veces. No, si tú eres hijo, si eres hija, si eres oveja, Dios quiere hablarte y te ha diseñado espiritualmente con la capacidad de escuchar su voz. Él quiere impartirnos dirección. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Él conoce nuestras circunstancias. Él conoce nuestras limitaciones. Él sabe que muchas veces no sabemos qué hacer y nos sentimos tan confundidos, tan frustrados. Y sobre todo Dios sabe que queremos hacer su voluntad. Y no estamos claros porque aunque tenemos la Biblia, quisiéramos que hubiesen direcciones más específicas en algunas situaciones específicas de nuestra vida, preguntas específicas que tenemos. Y a veces lo frustrante es que lo que tenemos es un profundo silencio. Y sabe que hay que respetar esos silencios de Dios y hay que detenernos. Hay que detenernos. Aún en los salmos, que eran canciones, himnos y oraciones para adorar al Señor, estudiando yo los salmos para un curso que estoy dando en la Universidad Teológica y Ministerio Global. Hay un término que aparece en los salmos que dice Selah. Selah. Algunos eruditos piensan que ese Selah era como un descanso, un silencio entre una estrofa y otra estrofa antes de comenzar a hablar un tema diferente. Y hay momentos en que Dios trae un Selah en nuestra vida, que hay un silencio, y ese silencio tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Para estar en la presencia del Señor y respetar. Pero aparte de ese silencio, Dios siempre quiere hablarnos de una manera muy, muy especial. De hecho, comenta Cristian en su reflexión, Dios mismo nos anima a desarrollar esta capacidad de escuchar su voz y de estar atento a la misma. Cuando nos dice en su palabra en Proverbios 5:1, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y mi inteligencia y a mi inteligencia inclina tu oído. Tenemos que tener esa actitud, miren, de inclinar nuestro oído. ¿Para qué? Para escucharlo. Para así no meter tanto las patas. Porque muchas veces los errores que cometemos es que nos desesperamos tanto, porque Dios no acaba de decirme, así que voy a hacer lo que mejor se me ocurra, porque Dios no acaba de hablar. Y no necesariamente lo mejor que se me ocurrió es lo que realmente Dios quiere. Así que Dios habla de diferentes maneras. Dios confirma a través de una paz interna cuál es su voluntad y cuál no es su voluntad. Muchas veces Dios dice la palabra que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así Dios guía y guía de una manera sublime. 4 claves para escuchar a Dios. ¿Las quieres conocer? Bueno, la primera clave es calmar nuestra alma para poder escuchar a Dios.
A veces tenemos tantas interferencias, tanta estática en nuestra vida que necesitamos bajar el volumen de nuestras voces internas y centrarnos en escuchar la voz de Dios. Tenemos una tormenta interna, tenemos, usando una expresión puertorriqueña, un revolú en nuestra mente, un revolú que nos impide escuchar la voz de Dios. Así que tenemos que decir, respirar profundamente, decir: alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Vamos, alma mía, cálmate, reposa en Dios, cálmate. Y tenemos que decir: silencio, calla, enmudece. Y callar nuestras voces internas de nuestras emociones, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, las voces que recordamos de lo que nos han dicho otras personas, para enfocarnos en escuchar a Dios. Es por eso que es muy importante que tú tengas el hábito, que tú te disciplines a entrar a ese lugar secreto, a ese aposento, cerrar la puerta detrás de ti y cerrar. Si tienes que tomar una decisión sumamente importante en tu vida, mira, enciérrate, haz una pausa, un selá en tu vida. ¿Para qué? Para escuchar a Dios. La segunda clave es centrarnos en Jesús. Jesús dice en los evangelios: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que tenemos que centrarnos en la persona de Jesucristo, poner nuestra mirada en Él, porque mientras pongamos nuestra mirada en Él, vamos a caminar sobre aguas turbulentas y no nos vamos a hundir. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, como dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. Enfocarnos en Él, en su gracia, en su misericordia, llenarnos de su palabra, de su mente. Mira, tanto uno está con una persona hasta que de lejos aprende a distinguir su voz. Y a medida que tú pases tiempo con Jesús, que tú y yo pasemos tiempo con el amado, se nos va a hacer más fácil distinguir su voz, conocer su voz, entre tantas voces que escuchamos, poder enfocarnos en Él. Así que es tiempo pasar tiempo con Dios. En tercer lugar, la tercera clave es estar atentos. O sea, Dios habla de muchas maneras sutiles. De tal manera que si no estamos atentos, mira, nos perdemos. Podemos dejar escapar encuentros y oportunidades preciosas en Él. Cuando estamos en comunión constantemente, Dios no puede hablar a través de un niño. Dios no puede hablar a través de una flor, a través del canto de una ave. Pero es asunto de estar atento, afinar nuestros oídos espirituales. Miren, a veces oramos tan rápido, entramos a orar como metódicamente, ¿no? Para cumplir un requisito religioso y oramos como el papagayo, en el nombre de Jesús, amén, y nos fuimos. Y tenemos que aprender que Dios quiere que la oración sea un diálogo con Él. Y que tenemos que tener una pausa y después porque entramos a su presencia con una lista de peticiones interminable. Se nos va toda la hora, si oramos una hora, si oramos 15 minutos, si oramos 2 horas, en expresar todas las peticiones. Y algunos son tan detallistas que comienzan a darle detalles de esto y lo otro, pero no sacamos tiempo para escucharlo. Entonces Dios escucha, y cuando nos va a hablar, en el nombre de Jesús, amén. Y nos fuimos. Ay, Señor, y se quedó el Señor plantado, como decimos. Él iba a abrir la boca, pero ahí no tuvimos tiempo para Él. Así que tenemos que estar atentos, entrar a su presencia con la expectativa de que nos hable y quizás no decir tanto para poder escuchar más. Porque somos más dados en hablar que en escuchar. Y tenemos que aprender a escuchar. Y la cuarta clave, que yo empecé a hacerlo y me quité y tengo que retomar, es
escribir lo que recibimos de parte de Dios para profundizar en las revelaciones que Dios nos quiere dar y afianzar así estas revelaciones en nuestra vida. Es un diario, es como llevar un diario de oración donde si Dios me habla algo a través de la escritura, me habla algo a mi mente, a mi corazón o a mis oídos. Dios habla de diferentes maneras y tenemos que creer que si estamos conectados a Él, tenemos la capacidad de discernir su voz. Y a medida que estemos con Él, se nos va a hacer más fácil discernir su voz. Pero es necesario tener ese ejercicio, ¿verdad? De escribir para volver a repasar. O venden unos journals tan bonitos, unas libretas tan preciosas, hasta con textos bíblicos que tú puedes ir guardando. O si no, mira, ahí en tu tablet. En tu tablet, en tu celular, hay tantos sitios de tomar esas notas para volver y reflexionar y repasar sobre ello. Y de igual manera, Dios habla a través de predicaciones. Ahora mismo que tenemos en la aplicación de YouTube, que hay tantas predicaciones. Yo suelo, como yo les he contado otras veces, cuando camino, que tengo que retomar el caminar. Yo camino escuchando predicaciones. Y hay momentos mientras yo estoy caminando, Dios me habla a través de esas predicaciones y termino llorando o termino levantando las manos, y el que me ve caminando dice: este tipo está loco, porque me ve de momento llorando, levantando las manos, a gloria a Dios, aplaudiendo, celebrando la palabra. Pero Dios está presente y no está callado. Dios está presente en tu vida y no está callado, quiere hablarle. Solo es que aprendamos a escuchar lo que Él nos está diciendo. Hay una declaración que hace el profeta Isaías en el capítulo 50, del 4 al 5. Y la primera vez que yo leí esta declaración, me impactó. La hice mía. La internalicé. Mira lo que declara este profeta. Dios el Señor me ha dado lenguas de sabio para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas, despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Dios el Señor me ha abierto los oídos, aleluya, y yo no he sido rebelde ni he intentado huir. Mira la experiencia poderosa de este profeta de Dios. Quizás tú digas: no, pero ese es un profeta, Isaías. Pero no, es que esta experiencia puede ser tuya y puede ser mía por medio de la fe, porque mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Tú eres oveja del Señor, pues se supone que te ocurra esto, se supone que a mí me ocurra esto, que cada mañana el Señor despierte mis oídos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay momentos en que yo me despierto con un cántico. No que lo canto, porque si me pongo a cantarlo, le arruino el sueño a mi esposa, pero en mi mente, en mi corazón, despierto con un cántico. Y reflexiono y veo cómo Dios me habla a través de la letra de ese cántico. Dios está en todo momento dispuesto. Y especialmente nosotros que estamos en el ministerio, que estamos dando consejería, que estamos atendiendo situaciones de crisis, que a veces tenemos que salir corriendo o nos llaman por teléfono: mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y ya ahí sin haber desayunado bien, ya yo estoy atendiendo a una persona por el teléfono y orando por ella, por alguna situación. Sobre todo eso necesitamos que, como Dios lo hizo con el profeta Isaías, el Señor nos dé lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Esa es mi oración. Cada vez uno se enfrenta a personas con necesidad y no sabemos qué decir. Nos bloqueamos. Pero qué lindo cuando cada mañana nos podemos despertar y nuestro oído es despertado por Dios para darnos esa palabra
para darnos lengua de sabio, para saber qué decir, para tener la revelación de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y ser de bendición. Dios me ha abierto mis oídos. Dios ha abierto. Y eso es lo que quiere hacer Dios, abrir nuestros oídos y callar las voces que nos impiden escucharlo. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña de que tú estás presente en nuestra vida y no estás callado, que constantemente desea hablarnos. Perdónanos las veces que, Señor, te hemos hecho caso omiso, las veces, Señor, en que tú nos has mandado un mensaje y te hemos dejado en visto, Señor, usando términos que se usan con la aplicación de WhatsApp. Cuando tú quieres hablarnos, ministrarnos, darnos dirección, darnos guía para cada día. Perdónanos porque te hemos dejado hablando solo y hemos salido de tu presencia, Señor, cuando realmente tú quieres que esperemos pacientemente en ti, Señor, y que escuchemos tu voz. Padre, en este momento quisiéramos poder declarar como el salmista, que tú cada mañana despiertes nuestros oídos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que bendiciones. Será hasta el próximo martes. Buen día. Has escuchado el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos en nuestra próxima edición el próximo jueves por aquí por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM y Red 93.7 FM. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.